En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La santidad es bastante difícil de alcanzar. Este quizás es el pensamiento de muchos, tanto creyentes como no creyentes. La santidad es difícil de alcanzar. Por mucho que me esfuerce, jamás llegaré a ser santo. Vemos, por ejemplo, y estudiamos las historias bíblicas y decimos, yo no voy a poder ser como Abraham, como Isaac, como Jacob, no voy a ser como David o Moisés. Y luego tenemos todo el santoral romano y decimos, imposible que yo pueda alcanzar la fe de estas personas. Pero, ¿cómo te sentirías si el día de hoy te dijera que muchos de esos santos, que muchos de los santos bíblicos fueron mentirosos, adúlteros, ladrones, homicidas? ¿Aún considerarías a estos hombres santos? Lo cierto es que el día de hoy la Iglesia de Cristo está conmemorando el Día de Todos los Santos, que fue el 1 de noviembre. Y a ver, el día antes, el 31 de octubre, ¿qué celebró la Iglesia luterana? La Reforma, exactamente, la Reforma luterana. Y el año pasado yo les comentaba de que la fiesta de la Reforma y el Día de Todos los Santos son fiestas que están conectadas, que están unidas la una con la otra. Nuestras confesiones, en el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo, se nos dice que somos justificados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Somos justos, somos perdonados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Esta es la doctrina fundamental de la fe cristiana, de la iglesia cristiana. Doctrina por la cual el doctor Martín Lutero estuvo dispuesto a entregar su propia vida con tal de que esto se predicara en la iglesia de Cristo. La doctrina de la justificación, en pocas palabras, nos enseña cómo somos nosotros perdonados por causa de Cristo. Y nos enseña que por Cristo todos nosotros somos santos. Abraham, que fue un mentiroso, fue santo por causa de Cristo mediante la fe. Moisés, que mató a una persona, fue santo por causa de Cristo mediante la fe. El gran rey David, que fue adúltero y homicida, también fue santo por causa de Cristo mediante la fe. San Agustín, ¿quién no ha leído las confesiones de San Agustín? Él fue santo por causa de Cristo mediante la fe. Y tú, mi querido hermano, mi querida hermana, eres santo, eres santa por causa de Cristo mediante la fe. No hay nada que yo pueda hacer para ser santo, porque todo lo hizo el santo, 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 Cristo en la cruz del Calvario. Y así como nuestras confesiones hablan acerca de que somos justificados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, ellos nos dan todo un panorama de la salvación. Primero, las otras confesiones nos enseñan quiénes somos cada uno de nosotros, a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que Dios ha dado. Y nos enseñan que somos pecadores, pero nos enseñan también que tenemos a un Cristo a favor de nosotros, que nos ha dado perdón, vida y salvación. Y ya después de que ellos nos enseñan esto, que es el mensaje principal de la Biblia, ahora también nos enseñan sobre la vida cristiana, sobre la vida alrededor de la palabra y de los sacramentos. Y eso es el corazón de esta celebración, de la fiesta de todos los santos. A ver, les quiero hacer una pregunta del catecismo. La semana pasada tuvimos una. ¿Cuál era el primer mandamiento? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el tercer mandamiento? ¿Quién se quiere atrever a decirme cuál es el tercer mandamiento? ¿Se acuerdan? A ver, les doy una pista. Santificarás el día de reposo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es más difícil, quizás. ¿Qué quiere decir esto?
Martín Lutero en el Catecismo dice, debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poca estima la palabra y la predicación de esta, mas debemos tenerla por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Y esto es bastante difícil, mis queridos hermanos. Oírla, aprenderla de buena gana, tener en alta estima la predicación, porque a veces quizás tú puedes decir, pastor, no es por nada, pero sus sermones me aburren un poquito. A veces decimos, cuando estamos haciendo nuestros devocionales o leyendo la Biblia, esa historia ya me la sé, no necesito volver a escucharla. A veces quizás pensamos que pudiéramos estar el día de hoy en un mejor sitio. Y puede que sí, puede que el día de hoy pudieras estar en un mejor sitio que aquí. Pero hoy Dios nos ha reunido a cada uno de nosotros aquí. Y este es el mejor sitio donde tú y yo pudiéramos estar, alrededor de la santa y preciosa palabra de Dios. Y Lutero, ahora en el Catecismo Mayor, él va a decir que se santifica el día cuando la palabra de Dios está en medio de nosotros, porque es la palabra la que hace santo el día. Y Lutero va a decir que todos los días pueden y deben ser santos por causa de la palabra de Dios. Y él va a seguir diciendo, una de mis frases favoritas del Catecismo Mayor, que la palabra, la santa palabra de Dios, es el tesoro más grande que cada uno de nosotros tenemos. Y la razón es porque ella nos enseña quién soy yo y quién es Dios. Yo soy un pecador que tengo a un Dios a favor mío, que se ha hecho como yo, un ser humano, y ha muerto por causa mía para darme perdón, vida y salvación. Y ahora, sabiendo esta gran verdad, tú eres contado como uno de los bienaventurados que escuchábamos el día de hoy de boca de Cristo, uno de los dichosos. ¿Pero qué significa ser bienaventurado? El salmista, por ejemplo, en el Salmo 1, y sé que los catecúmenos tenían que haberse aprendido el Salmo 1, pero ahí van, el salmista describe al bienaventurado. Y él va a decir que los bienaventurados son aquellos que no se sientan en silla de malvados ni de escarnecedores, sino que más bien son aquellos que en la ley de Dios meditan día y noche. Y cuando él habla aquí de la ley de Dios, está hablando de la palabra, de la santa palabra de Dios en su totalidad, ley y evangelio. Ser bienaventurado es ser afortunado, es ser dichoso, porque no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino celestial, le pertenecemos a Dios. Y si pertenecemos a Dios, si somos hijos de Dios, como dice el apóstol San Juan, mirad cuál amor ha tenido Dios el Padre para ser los hijos de Dios, y lo somos. Eso significa que no solamente tenemos pertenencia en el reino de los cielos, sino que tenemos herencia. La herencia de los cielos es para cada uno de nosotros. Que aún cuando vivimos en el mundo, no somos del mundo y tampoco somos esclavos del mundo por causa de Cristo mediante la fe. Pero qué difícil, mis queridos hermanos, es ser santo. Cuando mi propia carne es también mi propia enemiga y va en contra de la fe. Cuando nuestra carne dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando nuestra carne lucha contra el pecado, pero también lucha contra la santidad de Dios. Y a esto es lo que Lutero va a llamar esa tensión que existe en el cristiano. Vivimos en tensión, porque somos santos, pero a la vez somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecadora, pero también tenemos un nuevo hombre que ha nacido en las aguas del bautismo. Es por eso que el bautismo es de suma importancia para cada uno de nosotros, los santos en Cristo. Porque Dios en el bautismo nos ha hecho hijos suyos. Dios en el bautismo nos dio la santidad de Cristo. Pero el pecado sigue tratando de arrebatarnos la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué haré?
¿Qué haré con esto? Lutero nos da la respuesta en el Catecismo Menor también, en la parte del bautismo. Y él dice que lo que hace el cristiano es ahogar el viejo hombre, empezar y en arrepentimiento diario. Eso significa constantemente, día tras día, ahogar al viejo hombre, empezar y en arrepentimiento diario. La carne nos va a llevar a preocuparnos, a agobiarnos, a pensar de que nada de lo que yo pueda hacer es suficiente. La carne te va a decir, tira la toalla, porque todo lo que haces es una pérdida de tiempo. Por más que te esfuerces, no eres lo suficientemente fuerte para ir al cielo. No eres lo suficientemente bueno para ir al cielo. Y efectivamente, la carne en este aspecto tiene razón. Yo no soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. Pero por gracia de mi Señor Jesucristo, por causa de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, Él me da su santidad y me abre el cielo de par en par. Nosotros no somos, como dice Jesús, pobres en espíritu, no somos mansos, no somos humildes, no buscamos la paz, sino la discordia. No nos gusta el sufrimiento, porque a ver, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. El mundo nos enseña que para ser exitoso hay que esforzarse, trabajar, lograr tus sueños. El diablo te dice, a ver, tu meta el día de hoy es ir al cielo. Haz todo lo que la ley dice. A ver si logras cumplirlo. Jesús, en cambio, te dice, ¿quieres ir al cielo? Confía en mí. Yo he ganado el cielo para ti. La reforma es la fiesta del arrepentimiento. Y el día de todos los santos es la fiesta en la cual nosotros nos alegramos, porque sabemos que hemos sido perdonados. Tú y yo somos santos, pero también somos pecadores. Pero en el santo bautismo nos ayuda diaria y constantemente a luchar contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, para vivir como hijos bienaventurados. También yo siempre les digo que una gran frase de Lutero es, cada vez que laves tu cara, recuerda tu bautismo. Cada vez que en la mañana te estés lavando la cara para ir a tu trabajo, recuerda que eres un hijo, una hija bautizada de Dios y por tanto eres santo y eres santa. La vida de Cristo fue una vida marcada por la cruz, una vida de sufrimiento para darnos perdón. La vida cristiana es una vida que está marcada por la cruz, una vida marcada por los sufrimientos. Escucha lo que los santos mártires dijeron. Estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Los santos mártires que nos han precedido a cada uno de nosotros ya están con Dios, alabando y glorificando a nuestro Dios. Y hoy cantan junto con nosotros a ese Dios eterno. Y yo quiero que te fijes en lo hermosa y en lo rico que es la Santa Liturgia para cada uno de nosotros, en mostrarnos la verdadera fe cristiana. Nuestra liturgia nos enseña el himno eterno, el himno que todos los santos cantan y cantarán por la eternidad al Santo, 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 Señor Dios de Sabaoth. Cielo y tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hoy, como cristiandad, nos alegramos en medio de las dificultades de la vida, porque por causa de Cristo somos santos y seguiremos siendo santos por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Tú eres un bienaventurado, eres una bienaventurada. Y en este tiempo de angustia, mis queridos hermanos, alégrense, porque Cristo es quien camina con cada uno de nosotros y es Cristo quien te da el acceso al reino eterno por su santa y preciosa sangre. Hoy, al principio de nuestro culto, el pastor Alison hablaba acerca de los santos y de lo que dice el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro acerca de los santos. La Biblia llama santos
a todos los cristianos. La palabra cristianos rara vez aparece en las Escrituras, pero sí aparece la palabra santos. Un saludo a los santos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Filipos. Un saludo a los santos de la diáspora, dice el apóstol San Pedro. Todos los cristianos que hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido con la sangre del Cordero, somos santos. Todos los cristianos que se le han sido perdonados sus pecados por causa de nuestro Señor Jesucristo, somos santos. Nos convertimos en santos solamente por la fe, por causa de Cristo. Todos los santos de Dios, y solo los santos de Dios, conocen el camino al cielo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. La vida de los santos es una vida no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y hoy, tú y yo nos vamos a unir con todos los santos en el himno eterno. Cielo y tierra están llenos de la gloria de Dios. Conocemos a nuestro Salvador porque conocemos a Cristo, porque conocemos al Santo, Santo, Santo. Y sabiendo y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que el cielo también es nuestro. Por tanto, a ese único Dios y sabio Dios que es capaz de presentarnos sin mancha delante del Altísimo, sea toda la honra y gloria, poder y autoridad por los siglos de los siglos. Amén.